Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 340, mejorando las habilidades. Este es un contrato de servicios de alquiler y cada contrato puede durar 8 horas. ¿Cuánto necesitas? Suping sacó unos papeles con runas construidas por poderes astrales. Se había metido la mano en el bolsillo para recoger los contratos que había comprado en la tienda del sistema. Cada contrato era de 100 puntos de energía, es decir, 10.000 monedas astrales. Cuando los servicios de alquiler llegaron por primera vez a la tienda, este tipo de contrato había llegado a la tienda del sistema. Esos contratos eran para personas que querían alquilar mascotas. Algunas mascotas eran demasiado grandes para viajar con los clientes. Tenían que permanecer en el espacio del contrato. Cuando los clientes fueran a usarlos, también tendrían que convocar a las mascotas de los contratos. De ahí los contratos de alquiler. Al igual que los contratos temporales, los contratos de alquiler eran efectivos dentro de un cierto periodo de tiempo, pero el poder de dichos contratos de alquiler estaba en segundo lugar después de los contratos oficiales. También existían muchas otras restricciones en lo que respecta a los contratos de alquiler. En la mayoría de los casos, las mascotas alquiladas tendrían que obedecer las órdenes de las personas que las alquilaron. Aún así, si este último exigiera a las mascotas que actuaran en una misión suicida, eso iría en contra de las reglas del contrato de alquiler. Cuando las mascotas detectaban un peligro que amenazaba su vida, abandonaban a sus amos temporales y huían. Por lo tanto, no se aconsejó alquilar mascotas para realizar viajes de exploración. Las mascotas te abandonarían ante una batalla, lo que tendría consecuencias desastrosas. Otras tiendas de mascotas también tenían servicios de alquiler, pero no tenían tales contratos de alquiler. Las mascotas que alquilaban esas tiendas no tenían dueño. Celebrarían contratos oficiales con los clientes. Por supuesto, los clientes aún tendrían que seguir las reglas que escribieron los dueños de las tiendas, aunque las tiendas de mascotas no tenían los contratos de alquiler. Si las mascotas alquiladas murieran durante el alquiler, los clientes tendrían que pagar 3 veces el monto del alquiler. Si las mascotas estaban heridas y las pruebas mostraban que las lesiones eran graves, por encima del nivel 5, entonces los clientes tendrían que pagar los gastos médicos. Esas reglas fueron exhaustivas e impecables y en realidad fueron reconocidas por el gobierno federal. Por lo tanto, cualquiera que violara las normas, dondequiera que estuvieran, sería sancionado por la ley. El efecto de las reglas fue similar al contrato de alquiler del sistema. Sin embargo, el contrato de alquiler del sistema tenía más seguros. Después de todo, alguien que no necesita dinero podría alquilar muchas mascotas para realizar una exploración fatal. ¿Contratos de alquiler? Anuncios de Put Future. Shuguan miró la cosa en la mano de Suping con confusión. De repente, Shuguan se dio cuenta de algo. Fue Suping quien convocó a la mascota, su mascota. Entonces, ¿cómo lo alquilaría? ¿Pedirle a Suping que cancele el contrato con el sabueso del dragón oscuro? Eso no fue posible. Incluso cancelar un contrato con una mascota débil dejaría al guerrero mascota de duelo vulnerable durante los próximos 3 días. En un estado tan vulnerable, los guerreros mascotas de batalla solo podían usar una 10ª parte de su energía. Esa era la razón por la que los guerreros de mascotas de batalla generalmente evitaban cancelar los contratos con sus mascotas a menos que estuvieran seguros de que estarían en un entorno absolutamente seguro por el momento. Esta cosa puede permitirte construir un contrato temporal con esta mascota, como si fueras su maestro secundario. Básicamente, esta cosa puede darte todo lo que quieres en un contrato. Suping agregó. 10.000 monedas astrales por pieza. Imprescindible si quieres alquilar la mascota. Shuguan estaba estupefacto. ¿Fijar un contrato temporal? ¿Hay algo que pueda hacer esto? Estás mirando uno. Suping no pudo evitar menospreciar a Shuguan ya que estaba reiterando tonterías. Por supuesto, Suping entendió que tenía que ser el único que tenía esta cosa, y no tenía miedo de que la gente lo supiera. Después de todo, aquellos que quisieran alquilar mascotas tendrían que usar esto. No había nada que pudiera hacer al respecto. No era como si pudiera evitar alquilar mascotas para siempre. Bueno, Shuguan todavía estaba desconcertado. Al mismo tiempo, se había acostumbrado más a tales elementos milagrosos después de haber visto la maravillosa sala de pruebas. ¿Cómo uso esto? Preguntó. No importa eso por ahora. Dime cuántas horas.
Tengo que calcular cuántos de ellos necesito darte. Su Ping no respondió la pregunta. Shu Quan lo pensó. 8 horas. Vendré aquí temprano mañana por la mañana y luego iré al lugar. Su Ping asintió. Eso era bueno. No lo necesitaba ya que no tenía fósforos ese día. Vuelve temprano mañana entonces. Lo usaré contigo entonces. Su Ping no se olvidó de recordarle. Esto no es gratis. 10.000 por pieza. Shu Quan produjo una sonrisa forzada. Entiendo. Está bien, vete ahora. Tengo que cerrar la tienda. Su Ping recuperó el sabueso del dragón oscuro y salió de la sala de pruebas. Shu Quan lo siguió. Como Su Ping le estaba mostrando la puerta, Shu Quan tuvo que despedirse. Regresaré y me prepararé. Te veo mañana por la mañana. Nos vemos. Anuncios de Put Future. Su Ping apagó el televisor en la tienda después de que Shu Quan se fue. Los clientes que aún persistían tuvieron que abandonar la tienda. Cuando todos se fueron, Su Ping fue a la sala de pruebas y le dijo a Su Lingyue que regresara a casa. Tenía que visitar el sitio de cultivo. No era apropiado que Su Lingyue se quedara en la tienda. Ella podría cultivar en cualquier lugar. Su Lingyue se fue indignada. Su Ping ignoró su mal genio y cerró la puerta. Vuelve a entrar. Su Ping desplegó el pergamino. Tan Ruyan curvó los labios. ¿Por qué el misterio? Ella creía que tenía que haber algo secreto en la tienda de Su Ping. De lo contrario, no sacaría a todos de su tienda y le diría que volviera al pergamino. Tenía que haber algo que deseaba que nadie pudiera ver. Tan Ruyan se dijo a sí misma que cuando viniera su familia, destrozarían la tienda en mal estado y descubrirían todos los secretos. Después de que Tan Ruyan regresó, Su Ping colocó el pergamino en su espacio de almacenamiento y fue a los corrales de enfermería para elegir a las mascotas que necesitaban capacitación profesional. Habiendo hecho eso, llamó a Joanna y fue al entierro del semidios. Esta vez, no fue al manantial. Dejó que Joanna se encargara de las mascotas de los clientes y las llevara a lugares peligrosos. Sus subordinados sabrían cómo enseñar a las mascotas con miedo y desesperación. Para las mascotas promedio, el miedo y la desesperación serían suficientes para inspirar el rápido crecimiento de las mascotas. Al mismo tiempo, Su Ping y sus 4 mascotas, junto con Joanna y 2 de sus subordinados, se dirigieron hacia un lugar abrasador cerca de la ciudad. Esos subordinados no eran tan poderosos como el verdadero yo de Joanna. Pero Su Ping les pidió que lo acompañaran porque no quería morir por nada y desperdiciar puntos de energía en revivir. Gracias a tener a Joanna como ayuda interna en el entierro del semidios, las cosas se habían vuelto mucho más fáciles para Su Ping. Pronto, llegaron a la zona sofocante. Ese lugar tenía lava por todas partes, como si un volcán estuviera activo. Se decía que feroces bestias de la familia del fuego residían en este peligroso lugar, convirtiéndolo en su territorio. Su Ping había elegido este lugar porque quería reforzar las habilidades relacionadas con el fuego del dragón infernal. Capítulo 341 Templado a través de la práctica. Gracias. Su Ping expresó su agradecimiento después de que llegaron al lugar. De nada, hermano Su. Siéntete libre de explorar. Vamos a entretener a la bestia Starflame que vive allí, si se atreve a salir. Un joven de cabello dorado sonrió. La ubicación no era una fuente de angustia para los dos, solo algo de incomodidad. Su Ping asintió. Con la presencia de ese par, Su Ping se sentiría más a gusto. Le dijo al dragón infernal que liderara el camino para entrar en la ubicación. Su Ping se encontró con varias bestias tan pronto como entraron, y la primera estaba en el rango legendario. Esa bestia estaba hinchada, incluso demasiado gorda para moverse. La bestia era más como una montaña de carne que se estaba quemando. Incluso estando a 1000 metros de distancia de la bestia, Su Ping se sentía como si estuviera en agua hirviendo. Cualquier persona común habría muerto instantáneamente. Su Ping movilizó poderes astrales para protegerse mientras le decía al perro del dragón oscuro y al dragón infernal que atacaran. En cuanto a Purple Piton y Void Bug, hizo que los dos se quedaran con él. Esta vez, el enfoque de ese entrenamiento estaría en el dragón infernal y luego en el sabueso del dragón oscuro. El sabueso del dragón oscuro, aunque era una mascota de la familia de los demonios, había dominado algunas habilidades usando el fuego. El sabueso del dragón oscuro podría mejorar en esta ubicación. Anteriormente, cuando estaba entrenando a las mascotas de la familia fuego de algunos clientes en lugares llenos de llamas, las mascotas se volvían mucho más resistentes al daño causado por el fuego y el potencial de las mascotas se inspiraba. Pudieron aprender algunas habilidades avanzadas relacionadas con el fuego. El entorno tiene mucho que ver con el desarrollo de las mascotas. Me pregunto si se pueden mejorar las habilidades de mis mascotas.
Su-ping se sentó en la cabeza de la pitón púrpura, sumido en sus pensamientos. Antes de ir allí a entrenar esta vez, había encontrado algunas instrucciones para el entrenamiento futuro, en base a su experiencia de entrenar a otras mascotas y los datos que había recopilado. No había entrenado a las mascotas de otros clientes por nada. De hecho, había ganado mucha experiencia. He llevado a mis mascotas a todo tipo de sitios de cultivo, como el reino caótico de los no muertos, algunos lugares con fuego, este entierro de semidioses, etc. Los entornos se diversificaron y, como tal, mis mascotas han aprendido habilidades de varios tipos. En la etapa actual, puedo decir que mis mascotas son fuertes. Pero han llegado a un cuello de botella. Ninguno de ellos tiene una habilidad que pueda encargarse de los oponentes con un solo movimiento. Cuando estaba entrenando a Lightning Rat por primera vez, el sistema seleccionó el Thundercloud Realm automáticamente, afirmando que era el más adecuado para entrenar a Lightning Rat. Tengo razones para creer que las mascotas de diferentes tipos tienen lugares de entrenamiento que son los más adecuados para ellos. Dado que Lightning Rat es de la familia de los truenos, el reino Thundercold es perfecto para ayudar a fortalecer las habilidades de Lightning Rat. Lightning Rat aprendió muchas habilidades de la familia del trueno y solo comenzó a desviarse de su camino de desarrollo original después de que visitó el reino caótico de los no muertos. La mente de Su-ping estaba trabajando rápidamente. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, el dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro seguían luchando contra el monstruo que era como una montaña de fuego. Dado que este último estaba en el rango legendario, pronto los mató. Sus muertes devolvieron a Su-ping a la realidad y los revivió de inmediato. Cuando volvieron a la vida, la montaña de carne de fuego se quedó aturdida por un segundo, luego inmediatamente se abalanzó sobre las dos mascotas. Su-ping observó la batalla. El sabueso del dragón oscuro y el dragón infernal estaban empleando todas sus novenas habilidades. Todos ellos de diversa índole, desde los más agresivos hasta los de efectos disuasorios. Sin embargo, solo el rugido del dragón podría producir algún efecto y ralentizar un poco la montaña de llamas parecida a la carne. Después de todo, el rugido del dragón estaba por encima del rango legendario. El dragón infernal aún tenía que dominarlo por completo, pero ya había arañado la superficie. Mirando la deslumbrante escena, Su-ping pensó en una idea. Parecía haber descubierto lo que estaba mal. Anuncios de Put Future. Dragón infernal, llama de dragón rugiente. Sabueso del dragón oscuro, fuego del infierno oscuro. Su-ping dio dos órdenes, llenas de determinación. Ambos eran habilidades de noveno rango de la familia del fuego y ejercerían un pequeño efecto en esta situación. Esa montaña de llamas era una bestia de la familia del fuego. Era muy resistente al fuego y era inmune a los tipos comunes de fuego. Teóricamente hablando, las órdenes de Su-ping no eran apropiadas, pero Su-ping había dado las instrucciones con resolución y seriedad. Las dos mascotas de batalla no pudieron desobedecer. Rugido. El dragón infernal cargó y saltó sobre el monstruo. Las llamas estallaron alrededor del dragón infernal, convirtiéndolo en un dragón hecho de fuego. Mientras tanto, el sabueso del dragón oscuro también estaba bramando. Las llamas negras alrededor del perro del dragón oscuro comenzaron a extenderse por el suelo. Avanzaron sigilosamente y subieron a la montaña carnal de fuego. Estallido. La montaña de fuego hizo un sonido extraño. El monstruo movió una de sus gordas extremidades y dispersó la llama del dragón rugiente del dragón infernal. No se infligió ningún daño al monstruo. En cuanto al Dark Elfire, había alcanzado al monstruo, pero luego fue tragado por el fuego carmesí que cubría al monstruo, sin dejar rastro. Tanto el dragón infernal como el sabueso del dragón oscuro sintieron que sus vidas estaban en peligro. Habrían huido si no fuera por el hecho de que Su-ping estaba detrás de ellos. Sigue adelante. Llama de dragón rugiente. Fuego del infierno oscuro. Su-ping repitió su pedido anterior. Tanto el sabueso del dragón oscuro como el dragón infernal estaban desconcertados. Su-ping nunca había actuado así antes. Por lo general, bajo las instrucciones de Su-ping, siempre acabarían con sus oponentes de la manera más rápida posible. Incluso ellos podían decir que las órdenes de Su-ping estaban equivocadas. ¿Por qué les obligaría a hacer esto? Pero no podían desobedecerlo por el contrato. Si iban en contra, morirían o herirían el espíritu de Su-ping. El primero en salir herido sería el amo de las mascotas cuando sus acciones resultaran contraproducentes. Si la mascota de batalla no estuviera dispuesta a lastimar a su amo cuando iba en contra del contrato, entonces la mascota tendría que sacrificar su propia vida. Ese era el poder del contrato. Rugido. Rugido.
El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro rugieron de nuevo y desataron el mismo conjunto de habilidades. Aún así, no se había dejado ninguna marca en la bestia legendaria. De nuevo. Gritó Supin. El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro estaban experimentando miedo además de confusión. No podían entender qué le había pasado a Supin. ¿Por qué daría esas tontas instrucciones? Había muchas otras cosas que podían hacer que tendrían mejores efectos y resultados que esas dos habilidades. ¿Por qué tenían que seguir usando esas dos habilidades? Inquietos como estaban, tenían que seguir órdenes. Una y otra vez, siguiendo las instrucciones de Supin, el dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro repitieron sus habilidades hasta que la montaña de fuego carnal los agarró y los desgarró. Pero Supin devolvería la vida al infierno dragón y al Dark Dragon Ound de inmediato y lo mismo continuaría. Anuncios de Put Future. El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro se habían vuelto insensibles. Simplemente siguieron las órdenes de Supin y murieron una y otra vez. Durante una de sus muertes, el monstruo notó a Supin en la distancia. El monstruo exhaló una ráfaga de fuego que aturdió a su silbido. Cuando volvió en sí, había perdido la vida. Reanimar. Supin volvió a la vida y también revivió a Purple Piton. Hizo que la pitón púrpura lo llevara más lejos. Al mismo tiempo, estaba emitiendo la misma vieja orden de antes. El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro no tuvieron más remedio que seguir adelante. Sin embargo, todas las llamas que generaron no dejarían ninguna marca en el monstruo, como si fueran pedazos de algodón. El sabueso del dragón oscuro y el dragón infernal no tenían otra opción que ver a esa horrible figura persiguiéndolos una y otra vez. Supin entendió que la muerte era dolorosa, pero esta era la única forma que se le ocurrió para mejorar sus habilidades, que era repetir la misma habilidad constantemente. Durante cientos e incluso miles de veces. Solo practicando podrían endurecerse y endurecerse en acero. Supin esperaba que la práctica constante y la presión de morir pudieran inspirar al dragón infernal y al sabueso del dragón oscuro. Y otra vez. Las dos mascotas murieron una vez más. La voz de Supin era fría como el hielo. El sabueso del dragón oscuro miró fijamente la montaña de carne de fuego que giraba, temblando. El sabueso del dragón oscuro favorecía las habilidades defensivas, pero Supin las había prohibido. El Dark Dragon Ound solo podía usar su habilidad ofensiva menos favorita, una de 9º rango que consumiría demasiada energía. Comparado con el dragón infernal, el sabueso del dragón oscuro era mucho más cobarde. Sus 4 extremidades temblaban y deseaba poder caer al suelo para que el monstruo mirara más allá. Pero la orden de Supin había llegado. Atacar. El sabueso del dragón oscuro sabía que atacar significaría una muerte inminente y que enfadaría al monstruo. Sin embargo, no pudo desobedecer a Supin. No quiero morir. ¡No! Rugido. El sabueso del dragón oscuro gritó salvajemente como un perro loco. Sus ojos se volvieron del color de la sangre. Cargar. Cargar. Llamas pesadas y oscuras brotaron del Dark Dragon Ound, alcanzando varios metros de altura, y flotaron alrededor del Dark Dragon Ound como si el fuego fuera su propia piel. Entonces, el fuego de repente tomó la imagen de un lobo enorme. Rugido. El lobo hecho de llamas oscuras aullaba y corría. Junto con la llama del dragón rugiente del dragón infernal, el enorme lobo saltó sobre el monstruo. En la distancia, Supin miró horrorizado. Cambió. Estaba pasando. Le sobrevino una agradable sorpresa. Las repetidas muertes y la práctica habían cambiado enormemente el Dark Elfire del Dark Dragon Ound. Esta nueva versión parecía haber combinado algunas características de Roaring Dragon Flame. El Dark Elfire ya no se arrastraba por el suelo como antes. Capítulo 342 Reglas elementales del trueno. El cambio repentino sorprendió visiblemente a la montaña de fuego parecida a la carne. El monstruo se había aburrido ya que las dos pequeñas cosas solo usaban las mismas habilidades. Fue bastante sorprendente el giro de los acontecimientos esta vez. Estallido. Una vez más, el monstruo agitó su grueso brazo, que estaba rodeado de intensas llamas, y atacó al enorme lobo que se había formado con Dark Elfire. El lobo Dark Elfire aulló y de repente saltó al otro lado del monstruo. El lobo abrió la boca y le dio un mordisco al monstruo. Los colmillos hechos con llamas ardientes eran afilados y feroces. Quemaron el cuerpo hinchado de la enorme bestia. Gritó el monstruo. Debe haber sentido dolor. De repente, el monstruo exhaló profundas llamas de color sangre que luego tomaron la forma de una mano que agarró el cuello del lobo y lo pellizcó. El lobo fue despedazado, lo que parecía haber lastimado al perro del dragón oscuro también. Dejó escapar un grito miserable.
La sangre comenzó a brotar de la cara del Dark Dragon Hound, dándole un aspecto horrible y trágico. Rugido. El sabueso del dragón oscuro se volvió aún más loco. Las llamas convergieron una vez más y otro lobo salió corriendo. El dragón infernal desató las llamas del dragón rugiente al mismo tiempo. Mientras tanto, un rayo de luz resplandeciente emergió del área del pecho del monstruo. El rayo de luz atravesó al dragón infernal y al sabueso del dragón oscuro casi al instante. Nuevamente, las dos mascotas murieron en el acto. Reanimar. Su Ping había estado prestando toda su atención a la situación. Devolvió la vida a sus mascotas sin demora. Había un brillo de emoción en sus ojos. El cambio en la habilidad del Dark Dragon Hound claramente señaló una mejora en la habilidad original. Lo extraño era que el lobo formado por el Dark Elfire podía saltar como si estuviera bajo cierto control. En términos generales, la mayoría de los ataques de energía solo apuntarían a puntos fijos. Solo algunas habilidades energéticas raras tenían habilidades de seguimiento y ajuste. Sin embargo, la habilidad del Dark Dragon Hound era aún más complicada que la simple función de seguimiento. El lobo sabía cómo evitar los golpes. Parecía tener inteligencia. Su Ping no podía entender el mecanismo subyacente. El perro del dragón oscuro probablemente era el único que lo sabía. La práctica repetida está funcionando. Para desatar la misma habilidad 1000 veces, 10.000 veces, e incluso 100 veces, seguramente habrá algún cambio. Las mascotas entenderán mejor esa habilidad. Su Ping se sintió eufórico después de tal inspiración. Había encontrado una manera de aprender fortalecimiento como parte de la misión de entrenador que el sistema le había asignado. Además de las habilidades ofensivas del dragón infernal y del sabueso del dragón oscuro, Su Ping también podría fortalecer sus habilidades defensivas. 2 horas después. Rugido. El monstruo de repente gritó, abofeteando al perro del dragón oscuro y al dragón infernal hasta matarlos. Luego, se convirtió en una bola de llamas que rodó rápidamente, aplastando todas las rocas y peñascos circundantes. Pronto, ese monstruo desapareció. Su Ping se quedó allí, asombrado. ¿Qué? El monstruo acaba de escapar. Una bestia de nivel legendario se escapó. La gente nunca creería esto. Su Ping se quedó sin palabras. Pero entendió que el monstruo debe haber estado harto de los avivamientos. No pudo matar a las dos mascotas, pero pudo escapar. Su Ping se sintió decepcionado. Tenía la esperanza de que el sabueso del dragón oscuro y el dragón infernal pudieran haberse desarrollado aún más hasta que el monstruo muriera. El monstruo realmente merecía estar en el nivel legendario. Durante las últimas 2 horas, el Dark Dragon Hound y el Inferno Dragón habían progresado rápidamente y, sin embargo, todavía no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir frente a ese monstruo. Vamos. Esta vez, deberías unirte a ellos. Su Ping hizo que la pitón púrpura fuera donde estaba el sabueso del dragón oscuro. Haber descubierto la solución había deleitado a Su Ping. Lo que tenía que hacer a continuación era obligar a sus mascotas a seguir practicando. Tanto el Dark Dragon Hound como el Inferno Dragón miraron molestos a Su Ping. Se habían traumatizado severamente después de que pasaron las 2 horas, tanto mental como físicamente. Cierto, estarían llenos de energía después de cada avivamiento. Sin embargo, la fatiga en sus mentes debido a todas las batallas no desaparecía. Solo querían descansar un poco. Aún así, cuanto más cansados estaban, más probable era que encontraran inspiración. Ningún camino hacia la fuerza fue fácil. Su Ping sabía que al dragón infernal y al sabueso del dragón oscuro todavía les quedaba algo de fuerza. Podría seguir presionándolos. Su Ping dio su orden. El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro tenían que seguir moviéndose. Pero gemían de vez en cuando mientras se movían por el camino. Anuncios de Put Future. El tiempo pasó volando. Pasaron varios días. Su Ping, junto con el sabueso del dragón oscuro y el dragón infernal salieron del lugar. Los dos dioses que custodiaban afuera pudieron sentir algunos cambios sorprendentes tanto en Su Ping como en sus mascotas después de solo 3 días. En particular, las mascotas de Su Ping fueron las que más cambiaron. Cada una de sus mascotas estaba en ese momento emitiendo una energía profunda y feroz, como si hubieran estado entrenando en el infierno. Era difícil imaginar que se volverían así después de 3 días. Los dos estaban todavía atónitos. Su Ping se paró a la cabeza de Purple Piton y les dijo a los dos con una sonrisa: «Gracias por esperar aquí. Volvamos». Los dos lanzaron una mirada a la mascota de batalla que tenía un linaje de rango muy bajo. Por lo general, nunca echarían un segundo vistazo a esas mascotas. Sin embargo, el olor acre de la sangre les llamó la atención esta vez.
Pronto volvieron a sus sentidos. El del cabello dorado respondió con una sonrisa. Hermano Su, ¿ha terminado su entrenamiento? Creo que este fue un viaje gratificante para ti. Estuvo bien, dijo Su Ping. Hizo un gesto con la mano y aparecieron varios remolinos. El dragón infernal, el sabueso del dragón oscuro y la pitón púrpura volvieron a entrar. El olor a sangre y la intención asesina en el área se debilitó instantáneamente. Su Ping volvió a agitar las manos y los remolinos se cerraron y desaparecieron. Los dos dioses cubrieron a Su Ping con un escudo de energía. Instantáneamente, desaparecieron en el lugar. Esa era una habilidad que solo podía ser dominada por personas en el rango legendario. Su Ping regresó a la ciudad y resurgió directamente en la residencia de Johanna. Durante los últimos 3 días, Su Ping nunca había visto la bestia más aterradora de la que había oído hablar, pero se había encontrado con una buena cantidad de bestias en el rango legendario o incluso superior. Por suerte para él, la bestia más poderosa que había conocido no se molestó en atacarlo, ahorrándole algunos puntos de energía que tendría que gastar en avivamientos. Ya estoy de vuelta. De pie junto a Johanna había una chica que parecía ser una secretaria. Johanna salió de su habitación y miró a Su Ping. Inmediatamente notó el brillo inusual a su alrededor. Volvamos. ¿Cómo están ahora las mascotas de los clientes? Todo cuidado. Bien. Nunca me defraudas. Johanna no respondió a ese comentario. Naturalmente, cumpliría todas sus promesas. De lo contrario, ella no sería la gobernante de ese lugar. Su Ping esperó mientras Johanna traía las mascotas de batalla de los clientes. Luego, volvieron a la tienda. No había luz afuera. Tenía que ser de noche. Su Ping hizo algunos cálculos sobre el tiempo. Fue al sitio de cultivo por la tarde y se quedó allí un par de días. De hecho, debería ser algún tiempo después del anochecer. Debería haberse quedado en el sitio de cultivo por un par de días más. Una noche de 10 horas en el mundo real serían 10 días en el sitio de cultivo. Creo que estoy envejeciendo un poco más rápido ahora que he pasado tanto tiempo en los sitios de cultivo. Su Ping encendió las luces y se miró en el espejo. Saltando a su vista había un rostro perfecto. Había algunos signos de cansancio en medio de sus impecables rasgos faciales, un brillo melancólico en sus ojos y su creciente vello facial era sexy. No podía ser más guapo, exclamó para sí mismo. Admirar su propia apariencia era la única vez que podía recibir algo de consuelo. Sacó un sable que había encontrado en el reino misterioso y lo usó para afeitarse. ¡Ah, qué hermoso joven! Su Ping admiró su apariencia desde diferentes ángulos y todo fue perfecto. Entonces, pensó en el problema que se estaba preguntando en ese momento. En el mundo real, solo había pasado una tarde. Sin embargo, su cuerpo había experimentado días en el sitio de cultivo. Su Ping creía que a este ritmo, cuando su identificación mostrara que tenía 19 años, su cuerpo ya habría crecido hasta los 20 años. Tal vez, cuando llegara a los 20 años, su cuerpo estaría en los 30 y cuando tuviera alrededor de 30 años, su cuerpo tendría 40 o 50 años. Bondad. Qué aterrador fue eso. Su Ping tenía miedo de perseguir ese hilo de pensamiento. Por lo general, las personas pierden el cabello cuando trabajan duro. Estoy perdiendo mi juventud en su lugar. Esto no puede continuar. Admito que seguiré siendo guapo incluso cuando sea viejo. Pero todas las chicas aman a los chicos jóvenes. Estoy en el mejor estado de mi apariencia. Anuncios de Put Future. Su Ping paseaba de un lado a otro de la tienda, preocupada. De repente, recordó el almacén del explorador. De las hierbas que se vendían allí, había algo llamado fruta de conservación de la apariencia. Eso se vendió en más de 1.000.000 de puntos de mérito. En términos de monedas astrales, el precio sería de más de 10 millones. Cómpralo. Su Ping inició sesión en el sitio web, encontró rápidamente esa fruta y la descripción calmó su estado de ánimo. De hecho, la fruta podría conservar su aspecto juvenil. Pagó y la fruta ahora era suya. ¿Cómo no? Su Ping hizo el pedido y todo lo que tenía que hacer era esperar a que llegara la fruta. Hecho. Afortunadamente, Su Ping cerró el sitio web. Los hombres deben ser lo suficientemente generosos como para invertir en su apariencia. Timbre. Las mascotas del anfitrión tienen habilidades fortalecidas. Progreso de la misión, entrenador elemental, 10%. El anfitrión podrá sortear el primer premio y deberá hacerlo dentro de los próximos 3 minutos. La repentina interjección del sistema sobresaltó a Su Ping. Los ojos de Su Ping brillaron después de que el sistema terminó de informar. Nunca supo que tendría la oportunidad de sacar un premio en ese momento. Tenía la idea de que primero tendría que terminar toda la misión.
Al mismo tiempo, esa era otra señal de que la misión era difícil, aunque simplemente decía entrenador elemental. Para el sistema, Suping todavía era una mano verde. El disco giratorio familiar emergió frente a Suping. Comenzar. Sin más preámbulos, Suping comenzó. Esperó un momento antes de gritar alto. El disco se detuvo gradualmente, apuntando a cierto libro. Reglas elementales del trueno. Suping miró el libro con confusión. ¿Reglas del trueno? ¿Qué significaba? Por favor, recoja el premio, le recordó el sistema. De acuerdo. ¿Aplicación instantánea, sí o no? Sí. El libro se transformó en una bocanada de energía que voló a su frente, al igual que cuando había absorbido otros libros de habilidades en el pasado. Anticipó que habría una gran oleada de información, pero aún estaba atónito. La cantidad de información fue enorme. Lo primero que le vino a la mente fue un trueno repentino que fue más fuerte que todo lo que había escuchado antes. En ese momento, sintió que lo único que quedaba en el mundo era ese trueno. Después, tenía un aura primitiva y sofisticada. A medida que las continuas oleadas de información seguían llegando, Suping vio una figura rodeada de relámpagos, murmurando algo en un idioma antiguo. Podía escuchar la voz pero no entendía las palabras. Al mismo tiempo podía entender algo del significado. Capítulo 343 Habilidad del primer entrenador trueno. Un trueno resonó en la conciencia de Suping y se quedó allí. Ese trueno contenía una energía abrumadora, profunda y abrasadora. Penetró en su mente como una espada que había bajado del cielo. Si el cielo existiera, entonces el sonido del trueno tendría que ser el arma del cielo. Suping sintió que era débil y pequeño. A medida que pasaba el tiempo, el rayo se hacía cada vez más grande frente a los ojos de Suping, por lo que podía ver toda la estructura de este rayo que estaba formado por innumerables rayos, llenos de poder destructivo, creciendo continuamente. Cada rayo de luz, la luz eléctrica, se volvió masiva y ancha frente a los ojos de Suping. La estructura de la luz eléctrica también se estaba expandiendo. Wash. De repente, todo desapareció. Suping tembló por reflejo. Podía ver la tienda de nuevo, como si todo lo que acababa de experimentar no fuera más que una ilusión. Pero Suping sabía que no lo había imaginado debido a la información adicional en su mente. Ese trueno aún persistía en su mente. Podía sentirlo y estudiarlo en cualquier momento que quisiera. Cada vez que lo hiciera, aprendería algo nuevo. Finalmente entendió lo que eran estas reglas elementales del trueno. No era una habilidad, sino algo mucho más valioso que eso. Implicaba las reglas de la naturaleza. Suping estaba aprendiendo las reglas del trueno. ¿Qué significaría? Burbuja, burbujeo. Suping levantó las manos. Algunos arcos eléctricos se movían. Con la comprensión profunda recién adquirida del mecanismo subyacente de truenos y relámpagos, Suping acababa de ser capaz de desatar algunas habilidades de la familia del trueno, que nunca pudo hacer antes de ese día. Los humanos eran diferentes a las bestias. No nacieron con la habilidad de dominar el trueno y el relámpago. El trueno y el relámpago existen en todo. Así es como transformas los poderes astrales en truenos y relámpagos, murmuró Suping para sí mismo. Cuando una persona analizaba y comprendía algo profundamente, encontraba que no era tan difícil. Eso era lo que sentía Suping. Pudo hacer fácilmente algo que nunca podría haber imaginado antes. Parecía como si lo que estaba haciendo fuera tan común como una persona que agarra una piedra y la tira. ¿Has tocado el conocimiento de las reglas? De pie junto a la puerta de la habitación de mascotas, Joanna miró a Suping con asombro. Joanna siempre había sido capaz de mantener una mirada tranquila en su rostro. Nada podía perturbar su mente. Sin embargo, ella estaba expresando una sorpresa genuina en este momento. Suping pensó en su fuerza. Ella tenía que saber más sobre esto que él. ¿Esto se llama conocimiento de las reglas? ¿Tienes esos? Preguntó. Anuncios de Put Future. Joanna quitó su mirada de sorpresa, pero aún le resultaba difícil de creer. ¿Cuándo recogiste el conocimiento? ¿De vuelta en el lugar peligroso? Pero ese era un lugar de fuego. Deberías haber aprendido las reglas del fuego en lugar de las reglas del trueno. Suping respondió. Lo aprendí hace un momento. ¿Puedes decirme más sobre esto? Joanna miró con más atención a Suping. Entonces, recordó al misterioso partidario que tenía Suping. Después de ese pensamiento, su calma fue restaurada. No sé cómo empezaste a mencionar las reglas del trueno, pero esto solo puede suceder una vez cada luna azul. El hecho de que puedas comenzar a aprender las reglas del trueno cuando aún no has alcanzado el rango legendario significa que serías considerado como un talento raro incluso si fueras un miembro de sangre pura de los dioses. Suping levantó las cejas.
¿Incluso entre dioses de pura sangre? Por supuesto, los dioses de sangre pura estaban limitados a aquellos en el entierro del semidios y Johanna no estaba hablando de dioses en otros planos o de la divinidad arcaica. Pero el entierro del semidios era decenas de miles de veces más grande que el planeta azul. Ser considerado un genio en un planeta así no era algo que sucedería a menudo. Una analogía sería que, probablemente era igual a cientos de campeones de la Liga Elite combinados. Por supuesto, no se había topado con este conocimiento por su cuenta. Fue por el libro. Por lo general, uno solo puede llegar a conocer la existencia de las reglas después de haber pasado por la prueba celestial y remodelarse a fondo. Johanna continuó. Los más destacados del rango legendario tienen la oportunidad de conocer las reglas, pero eso es todo. Solo los rankeadores senior tienen la oportunidad de comenzar a aprender. Los pocos extremadamente raros no solo pueden comenzar a aprender reglas sino también alcanzar niveles más profundos y convertir eso en habilidades sofisticadas. En cuanto a ti, has comenzado a aprender las reglas y puedes aprovechar el poder del trueno y el relámpago. Eso significa que has tenido una comprensión profunda. Incluso un legendario guerrero mascota de batalla con tu habilidad sería considerado talentoso. Johanna luego echó otra mirada significativa a Supin. Supin entendió mejor después de eso. Estaba aprendiendo algo que debería ser exclusivo para aquellos en el rango legendario o superior. Estaba obteniendo otra técnica por adelantado, como la telequinesis astral, que debería ser una habilidad para los guerreros de mascotas de batalla titulados. Pero creo que esto es algo similar a lo que pueden hacer mis mascotas. Mis mascotas pueden usar habilidades de otras familias. ¿Se puede considerar eso como aprender las reglas también? Supin de repente recordó que todas sus mascotas eran extrañas en el sentido de que podían usar habilidades que no se encuentran en sus familias. Johanna también encontró eso interesante. Había pocas mascotas como la de Supin. El método de entrenamiento de Supin fue posiblemente la única forma de producir muchas mascotas extrañas, producidas en masa. Probablemente. Johanna respondió. Por ejemplo, cuando una mascota de la familia del fuego ha aprendido las habilidades de la familia del trueno, entonces se puede decir que la mascota ha comenzado a aprender las reglas del trueno. Sin embargo, las mascotas solo aprenden en función de su instinto. No tienen idea de lo que son las reglas. Incluso cuando comiencen el proceso de aprendizaje, lo olvidarán gradualmente o no irán más allá de la etapa inicial. Solo algunas bestias de rango extremadamente alto pueden digerir tal conocimiento y estudiar más o difundir ese conocimiento dentro de su especie. Sin embargo, las bestias generalmente carecen de tales habilidades y de suficiente inteligencia. Incluso las bestias de alto rango apenas pueden lograr una comprensión profunda. Los ojos de Johanna mostraron una mirada preocupada cuando terminó su explicación. Supin creía que el hecho de que pudiera comenzar a aprender las reglas del trueno no era nada extraño. Incluso el sabueso del dragón oscuro podría haber hecho eso, y estaba aprendiendo reglas de todo tipo. La única diferencia entre él y sus mascotas estaba en su poder de comprensión. En otras palabras, el sabueso del dragón oscuro podría aprender habilidades que no pertenecían a la familia de los demonios y, sin embargo, el sabueso del dragón oscuro solo se mantendría en el nivel cuando adquiriera la habilidad, pero no profundizaría su comprensión de la habilidad. Por ejemplo, si el sabueso del dragón oscuro hubiera aprendido una habilidad de séptimo rango de la familia del fuego, esa habilidad permanecería así para siempre y el sabueso del dragón oscuro podría incluso olvidar esa habilidad si dejara de usarla. Pero las cosas eran diferentes cuando se trataba de las habilidades de la familia de los demonios, la propia familia del Dark Dragon Hound. Cuando una mascota de la familia de los demonios aprendió una habilidad de sexto rango, digamos, Roaring Dark Flames con suficiente talento y buena suerte, esa habilidad podría evolucionar a una habilidad de noveno rango, el Darkness Tornado. Este último era una versión avanzada del primero. Anuncios de Put Future. Eso significaría que la mascota tenía una mejor comprensión de las reglas demoníacas. Por otro lado, cuando las mascotas adquieren habilidades que no pertenecen a su familia original, sería difícil para ellas hacer que esas habilidades evolucionen a otro nivel. Por eso la gente se maravillaría con las mascotas que podrían aprender habilidades de varios tipos, pero no sería tan impactante. Tales eventos eran raros, por supuesto, pero podrían suceder. Las mascotas tendrían que luchar constantemente y enfrentar momentos más peligrosos para la vida que los seres humanos. Era muy probable que las mascotas aprendieran diversas habilidades cuando se las presionaba. En cuanto a los humanos, no dominaron ningún tipo de energía cuando nacieron.
Los humanos solo podían absorber la energía astral más pura disponible. Se consideraría que los humanos pueden tocar la superficie de las reglas si pudieran convertir la energía astral pura en otros tipos de energía. Los humanos que podían hacer esto eran pocos y distantes entre sí y tenían que ser muy inteligentes. Tenían que tener un conocimiento profundo de la energía. Durante el breve tiempo que Suping observó los truenos y relámpagos, había adquirido una comprensión de ese fenómeno más de lo que nunca antes había podido. Por eso podía generar rayos. Una vez que los humanos comenzaran este proceso, conscientemente cavarían más profundo e irían más allá. Eso era lo que hacía diferentes a los humanos y las mascotas. Le estaba diciendo al sabueso del dragón oscuro que usara el fuego del infierno oscuro. La habilidad simplemente se fortaleció, no evolucionó. Pero es una versión mejor y la habilidad se puede fortalecer aún más si sigo presionando al Dark Dragon Hound. Hay una pequeña posibilidad de que el sabueso del dragón oscuro pueda aprender una versión evolucionada de esa habilidad. Pensó Suping. De repente entendió por qué había podido obtener las reglas elementales del trueno. Si el perro del dragón oscuro fuera una mascota de la familia del trueno, habría podido pasar el conocimiento al perro del dragón oscuro para profundizar su comprensión de las reglas, lo que permitiría al perro del dragón oscuro desarrollar sus habilidades. Las reglas elementales del trueno permitieron a Suping dominar el trueno y el relámpago. Podría duplicar algunas habilidades de la familia del trueno siempre que pudiera observar el tiempo suficiente y analizar las habilidades a fondo. El otro significado de las reglas elementales del trueno era que podía transmitir el conocimiento a sus mascotas para ayudarlas a fortalecer y desarrollar sus habilidades. Para ser franco, esta era la habilidad de un entrenador que el sistema le había dado. Pero, ¿por qué las reglas del trueno? Deseaba que pudieran ser las reglas del fuego. De esa manera, podría pasar el conocimiento al dragón infernal y al sabueso del dragón oscuro para fortalecer sus habilidades en ese momento. Espera un minuto. Johanna dijo que las mascotas no podían mejorar las habilidades que no eran parte de su familia original, especialmente cuando simplemente habían adquirido las habilidades por casualidad. Pero, si puedo pasar las reglas del trueno al perro del dragón oscuro y permitir que el perro del dragón oscuro tenga una mejor comprensión del trueno y el relámpago, entonces. De repente, un brillo brillante brotó de los ojos de Suping. En ese momento, finalmente entendió lo sobresalientes que pueden ser los entrenadores. ¿Y qué entrenadores eran? Con razón el sistema dijo que yo no era un entrenador. Estuvo bien. Suping fue presa de la emoción. Finalmente, pudo ver qué tipo de cambio podría hacer un entrenador calificado en una mascota. No es de extrañar que los entrenadores fueran honorables e incluso los guerreros de mascotas de batalla en el mismo rango tuvieran que respetar a los entrenadores. Estaba dentro de lo razonable. Gracias. Suping expresó su gratitud a Johanna y se apresuró a ir a la sala de pruebas. Ajustó la configuración ambiental e instantáneamente, la habitación se convirtió en un lugar junto al mar. Suping saltó y convocó al perro del dragón oscuro. El Dark Dragon Hound primero bramó después de que salió y se relajó un poco al no ver enemigos. El perro del dragón oscuro bajó la cabeza para mirar a Suping. Suping estaba a punto de entregar el conocimiento al perro del dragón oscuro cuando de repente quiso descubrir qué tipo de habilidades de la familia del trueno podía desatar, según su comprensión actual de las reglas del trueno. Capítulo 344 La prueba del cielo flagelador carbón, trueno sprint. Suping ordenó. Charcoal era su apodo para el Dark Dragon Hound. Dado el hecho de que el sabueso del dragón oscuro estaba cubierto de pelaje negro, merecía ese apodo. El sabueso del dragón oscuro no entendía por qué tenía que usar esa habilidad en ese momento. Sin embargo, el sabueso del dragón oscuro sabía mejor que desobedecer. Relámpagos rodearon al perro del dragón oscuro, especialmente alrededor de sus 4 extremidades. Sonidos crepitantes reverberaron mientras esto sucedía. Parecía como si estuviera caminando sobre un rayo. Whoosh. El Dark Dragon Hound cargó tan rápido que solo se podía ver un borrón. Ese era Thunder Sprint, una habilidad de 7º rango de la familia Thunder. En menos de una décima de segundo, el perro del dragón oscuro había llegado al otro lado de la habitación, cruzando 100 metros. Esa era una habilidad que le permitía a la mascota acercarse rápidamente a su enemigo, imprescindible para las mascotas avanzadas de la familia de los truenos y que era útil en combates cuerpo a cuerpo. Suping observó con atención. En el momento en que Dark Dragon Hound inició el trueno sprint, los ojos de Suping comenzaron a funcionar como una cámara precisa y de alta resolución que filmó todo el proceso de aplicación de la habilidad.
Cómo el sabueso del dragón oscuro controlaba la energía y cómo fluía. Su Ping cerró los ojos. Las reglas del trueno que había aprendido de ese trueno en su mente comenzaron a ayudarlo con su comprensión de la habilidad. De repente, un arco eléctrico saltó entre sus ojos. Al segundo siguiente, un relámpago surgió y lo envolvió. Levantó las piernas y corrió. Estallido. Casi de inmediato, se escuchó un fuerte ruido, similar a algo golpeando contra un objeto. Un borrón pasó junto al sabueso del dragón oscuro y se estrelló contra la pared. Justo cuando ocurrió la colisión, debido al impacto real, Su Ping rodó hacia atrás y los arcos eléctricos a su alrededor se dispersaron. Ah, me duele. Su Ping se sentó y se cubrió la cara con las manos, especialmente la nariz. Se preguntó si le habrían roto la nariz. No controló su poder y terminó cargando demasiado rápido. Había un dolor punzante en su rostro. Su Ping rápidamente sacó un espejo y lo revisó. Para su alivio, su hermosa apariencia permaneció intacta. Parecía que ser de piel gruesa tenía sus beneficios. Con un suspiro, Su Ping se puso de pie y miró hacia dónde estaba el perro del dragón oscuro y dónde estaba él. Un destello de emoción apareció en sus ojos. Había dominado la habilidad. Había aprendido una habilidad de séptimo rango después de simplemente echar un vistazo. A través de su comprensión de las reglas del trueno, Su Ping se dio cuenta de que el mecanismo de trabajo del Thunder Sprint no era complicado. La velocidad rápida se debió a que el rayo estaba estimulando el cuerpo. El método de estimulación era especial, pero se podía aprender siempre que se copiara el camino de la energía. Su Ping incluso sintió que la ruta de energía podría ajustarse para fortalecer el Thunder Sprint. Oh, ahora lo veo. Así es como debería ser la habilidad de un entrenador. Su Ping exclamó para sí mismo. Permitió que Dark Dragon o un Inferno Dragón fortalecieran sus habilidades en el sitio de cultivo, pero eso fue el resultado de la práctica repetida. Ese logro también tuvo mucho que ver con el entorno del sitio de cultivo y el beneficio de los avivamientos. Si tuviera que copiar ese método en el mundo real, podría hacer lo mismo, pero le llevaría mucho más tiempo y lo sometería a más pruebas. La cosa era: ¿cuál era el punto de la práctica repetida? Para fortalecer la comprensión de las habilidades. Conocer las reglas del trueno era igual a practicar repetidamente. Anuncios de Put Future. Este es el nivel elemental y ya tengo un conocimiento tan profundo de los truenos. Su Ping curvó los labios. Una vez más, se sorprendió por la visión del sistema. Sacudió la cabeza y caminó hacia donde estaba el sabueso del dragón oscuro. De repente, Su Ping lo miró inquisitivamente. Puedo decir por tus ojos que te estabas riendo de mí, ¿no? El sabueso del dragón oscuro sintió un escalofrío e instantáneamente comenzó a sacudir la cabeza. Su Ping lo miró por el rabillo del ojo. Probemos la tormenta de truenos de noveno rango. Quería averiguar el límite superior de su conocimiento de las reglas del trueno. La tormenta de truenos era una habilidad poderosa en la posición superior del noveno rango. Esta fue la tercera habilidad relacionada con el trueno del Dark Dragon Ound. El otro era la protección contra truenos del noveno rango. El perro del dragón oscuro se sintió aliviado ya que Su Ping no prosiguió con el asunto. El sabueso del dragón oscuro saltó al centro de la habitación y, con un bramido, se juntaron truenos y relámpagos. 3 segundos después, un trozo de nube oscura emergió sobre la cabeza del sabueso del dragón oscuro y retumbó un trueno. Por el momento, el entorno de la sala de pruebas estaba configurado para ser un océano. El océano era vasto y el cielo alto. La nube oscura había creado tensión en este espacio. Su Ping observó con toda su atención y fijó sus ojos en el sabueso del dragón oscuro. Pronto, la tormenta de truenos se completó. La majestuosa nube oscura flotaba en lo alto del cielo como una montaña negra, y el relámpago brilló en el interior, como si hubiera una bestia luchando ferozmente dentro de la nube, emitiendo un ruido bajo como el redoble de un tambor. Su Ping notó que la construcción del Thunder Storm era mucho más compleja que la del Thunder Sprint. Aprendió del Dark Dragon Ound y los rayos comenzaron a viajar a su alrededor. Un momento después, sobre su cabeza, apareció una nube oscura más pequeña, con relámpagos. No. No hay suficiente energía y el efecto no es bueno. Su Ping frunció el ceño. La nube oscura se dispersó, pero los rayos instantáneamente surgieron una vez más. Esta vez, hizo uso del Star Prism. Después de todo, su fuerza original estaba simplemente en el sexto rango. Con su experiencia de batallas locas en el sitio de cultivo, su energía era más rica que la de los guerreros de mascotas de batalla de sexto o incluso séptimo rango. Aún así, desatar una habilidad de noveno rango fue demasiado para él.
Con la ayuda del Star Prism, los rayos a su alrededor aumentaron en fuerza y se expandieron varios metros. Un área con un radio de 4 a 5 metros con él en el centro se había convertido en un campo de truenos y relámpagos. En este momento, la energía dentro de él había aumentado al 9º rango. Estaba exhibiendo la energía de los guerreros de mascotas de batalla titulados. Ese era el poder de un artefacto preciado. Suping abrió los ojos. Los relámpagos viajaban junto con un patrón misterioso. Después de eso hubo un repentino trueno. Ese trueno agitó el océano. Asustado, el sabueso del dragón oscuro se dio la vuelta. Una espesa nube oscura nació del vacío, luego se expandió rápidamente como una masa de algodón. En un abrir y cerrar de ojos, la nube oscura se había convertido en una nube gigante de tono negro, con relámpagos aprisionados en su interior. Esos truenos y relámpagos intentaban atravesar la jaula de nubes oscuras. La nube sobre el sabueso del dragón oscuro parecía ser atraída hacia la nube más grande para convertirse en una romper. Suping gritó de repente. Miles de relámpagos brotaron repentinamente de las nubes oscuras, que de repente cayeron en el océano distante. Con un estruendo, el océano levantó una enorme ola, de miles de pies de altura, y toda la sala de pruebas pareció temblar. Esta era la vibración en el ambiente. Fuera de la sala de pruebas, no habría ni la más mínima vibración. Silbido, silbido. El agua se vaporizó. Aunque el agua podía conducir la electricidad, el rayo era demasiado fuerte y parte del agua de mar agitada por la explosión se evaporó directamente por la alta temperatura. Anuncios de Put Future. Suping sintió que el nivel de energía dentro de él estaba cayendo rápidamente, lo que lo asustó. La tormenta de truenos era demasiado fuerte. Los relámpagos podían convertir en polvo a cualquier animal que tocara. Suping lo detuvo. La tormenta eléctrica desapareció gradualmente. En un instante, el cielo se aclaró. Suping suspiró con sentimientos de preocupación. Conocer esas reglas elementales del trueno era mejor que aprender innumerables habilidades. Tenía la sensación de que podía hacer más que la tormenta eléctrica. Pero la habilidad se acercaba a su límite. Creía que, con el tiempo, podría fortalecer aún más la tormenta eléctrica y acortar el tiempo de preparación. En la etapa actual, la nube tardaría 3 segundos en tomar forma. Si el tiempo de preparación fuera más corto que los 3 segundos, la habilidad no daría un buen resultado y es posible que la nube ni siquiera pudiera llegar a existir. Sin embargo, en la vida real, ningún enemigo te daría 3 segundos para prepararte. Suping se calmó y le dijo al perro del dragón oscuro que se acercara. El sabueso estaba aterrorizado. Suping ordenó sus pensamientos y luego transmitió las reglas del trueno al perro del dragón oscuro a través de su conciencia. Comenzó el proceso. Después de la transferencia, el sabueso del dragón oscuro se quedó quieto en el lugar con una mirada apagada en sus ojos. El sabueso del dragón oscuro parecía haberse perdido en el mar de información. Suping no lo molestó. Le dio tiempo al perro del dragón oscuro para digerir la información. Puedo ajustar fácilmente las habilidades de 7º rango de la familia del trueno dado mi aprendizaje de las reglas del trueno. Pero necesito pensar mejor si quiero dar un paso más. Tengo que ejercer energía extra si quiero mejorar mis habilidades de 9º rango. Actualmente, solo tengo una vaga idea, aún no estoy seguro de los detalles. Estas reglas elementales del trueno pueden permitirme dominar todas las habilidades de la familia del trueno y por debajo del 9º rango. Suping respiró hondo. Esta realización lo había sorprendido. No es de extrañar que a Johanna le sorprendiera que estuviera empezando a aprender las reglas. Estaba tocando las leyes de la naturaleza. Por otro lado, el sabueso del dragón oscuro simplemente estaba aprendiendo una habilidad independiente, una parte mínima del sistema general de las reglas del trueno. Un momento después, el sabueso del dragón oscuro volvió en sí. Suping notó que el sabueso del dragón oscuro debe haber digerido la información, por lo que le dijo al sabueso que intentara el Thunder Sprint nuevamente. El sabueso del dragón oscuro hizo lo que se le pidió. Era visiblemente más rápido. No por un gran margen, pero fue impresionante, no obstante. El tiempo que tardaba el sabueso en recorrer 100 metros se redujo en aproximadamente 0.1 segundos. Suping estaba feliz. Cuando el tiempo lo permitía, intentaba recopilar todas las habilidades de la familia de los truenos, aprendiendo de otras mascotas que tenían esta predisposición. Vamos. Hora de entrenar. Suping no pasó más tiempo en la sala de pruebas. No tenía clientes esa noche, por lo que pudo pasar este tiempo en el sitio de cultivo. Estaba al 10% en la misión de entrenador elemental.
Acababa de aprender habilidades de fortalecimiento, pero el fortalecimiento también debería usarse en la energía de la mascota. Iré y probaré el fortalecimiento energético. Cuando las mascotas aprendan más habilidades, necesitarán usar más energía, se dijo Supin. Pero no sabía por dónde empezar. Cuando se trataba de las habilidades, podía pensar en la práctica repetida, pero, ¿y la energía? ¿Debería decirles a las mascotas que repitan el proceso de absorber energía y comprimirla? Supin recordó su experiencia anterior mientras entrenaba mascotas de una manera casi brutal. De esa manera había permitido a las mascotas almacenar más energía. El dragón de escarcha lunar fue un buen ejemplo. El dragón de escarcha lunar ni siquiera estaba en el 7º rango, pero podía usar habilidades de 9º rango con facilidad. Ese fue el beneficio de tener una gran reserva de energía. Sin embargo, si esa era la forma de acumular mejor energía, el sistema debería haberle dicho que había logrado ese aspecto. Es decir, la mayor reserva de energía no era la respuesta. Como tal, la única otra forma en la que Supin podía pensar era refinar la energía. Pero, ¿cómo hacer eso? Supin no encontró pistas. Fue a ver a Joanna y le pidió que le indicara la dirección correcta. ¿Refinar energía? Joanna estaba sentada en un corral de enfermería, habiendo reducido su tamaño a solo una docena de centímetros, como una figura de acción más grande. Miró a Supin y dijo: refinar la energía es difícil. Por lo general, cuando alguien está alcanzando el rango legendario, la prueba del cielo ayudará a esa persona a refinar su energía, a expulsar la suciedad y hacer que la energía sea más pura y rica. La prueba del cielo no está sucediendo. Mis mascotas no están ni cerca del rango legendario. Tus mascotas no pueden iniciar la prueba del cielo, pero puedes tomar prestadas algunas, respondió Joanna. Capítulo 345 Sprint total. ¿Quieres decir como un aprovechado, solo con la prueba del cielo? Su propuesta tomó a Supin por sorpresa. Joanna lo estaba haciendo sonar como si no estuviera hablando de la prueba del cielo, sino de obtener una comida gratis o wifi gratis. Sí, como azotar la prueba del cielo de alguien. Joanna dio una respuesta afirmativa. Encuentra una criatura que esté a punto de alcanzar el rango legendario y cuando comience su prueba del cielo, deja que tus mascotas se unan. Puedes devolverles la vida a tus mascotas incluso cuando sean asesinados por la prueba del cielo, ¿verdad? Entonces, sus mascotas pueden tomar la prueba del cielo muchas veces. Supin miró estupefacto a Joanna. Eso podría funcionar. En el sitio de cultivo, sus mascotas no morirían de verdad y podrían tener su energía refinada por la prueba del cielo. Ese debería ser el método más rápido y eficiente. Este método podría funcionar bien. Qué inteligente de tu parte, idear este método. De hecho, los que viven muchos años suelen ser viejos zorros astutos. Supin no pudo evitar exclamar. Joanna puso una cara larga. No se trata de mi ingenio, sino de tu estupidez. Además, mi verdadero yo ha vivido mucho tiempo, pero no comparto recuerdos con mi verdadero yo. Fue solo que cuando nací, mi verdadero yo me transmitió algunas habilidades inherentes. Teóricamente hablando, solo tengo 17 este año. Supin se sorprendió. ¿17? ¿Cómo puedes ser tan intrigante si solo tienes 17 años? Tú. Joanna se mordió los dientes con furia. Supin se rió pero dejó de bromear después de eso. De todos modos, la propuesta de Joanna había resuelto sus necesidades de llanto. De lo contrario, todavía no sabría qué hacer. Vamos. Pero no creo que sea fácil encontrar a alguien o algo que se acerque al rango legendario. Supin todavía estaba preocupada. El método era bueno, pero supuso que encontrar a la criatura adecuada estaba lejos de ser pan comido. En eso puedo ayudarte. Joanna resopló. Como Supin se iba a ir a la divinidad, no se quedaría sola en el corral de enfermería. Salió y creció a un tamaño humano. Tuvo que ajustar su tamaño porque su yo original sería demasiado grande para ese lugar. Supin asintió. Joanna podría pedirles a sus subordinados que encontraran tales criaturas. Sería mucho más fácil que él tratando de encontrar la criatura adecuada por sí mismo. Gracias. Cuando terminemos con esto, les daré una calificación excelente en la evaluación, dijo Supin. Podía evaluar a sus empleados cada mes. Una calificación de excelencia podría otorgar 10 puntos al empleado. Mejor que excelente fue sobresaliente, que podría sumar 50 puntos. Dado que Joanna lo había estado ayudando con el entrenamiento de mascotas y acababa de resolver un gran problema para él, merecía tener la calificación más alta, pero Supin pensó que sería mejor que se controlara. Si él le diera la mejor calificación en cada evaluación, ella no aprendería a apreciarla.
Además, estaría más motivada con la perspectiva de una mejor calificación. ¡Qué mente malvada! Joanna se quedó aturdida por un segundo después de escuchar sus palabras. Se sorprendió al escucharlo mencionar la evaluación. Ella había estado trabajando para Supin sin quejarse porque entrenar mascotas para él era fácil. Siempre delegaba el trabajo a sus subordinados. Mientras tanto, podría volver a su residencia para pasar un buen rato o ocuparse de algo propio. Por lo tanto, para ella, trabajar para él era un trato justo. Ella cambiaría por oportunidades para volver a la divinidad mientras trabajaba para él. Fue una sorpresa que Supin, a quien nunca había engatusado intencionalmente, le diera un buen resultado en la evaluación. Había aprendido que podía obtener 10 puntos por cada calificación de excelencia. La vez anterior, para esa extraña misión, obtuvo 20 misiones. Si pudiera obtener los 10 puntos esta vez, tendría 30 puntos. Tenía 100 puntos al principio. En total, tendría 130 puntos, un paso más cerca de obtener los 200 puntos y convertirse en una excelente empleada. Supin simplemente le estaba dando una buena puntuación en la calificación, pero cuando se convirtiera en una excelente empleada, eso significaría un avance real en su estado y podría tener la oportunidad de visitar cualquier mundo que quisiera. Ese era su objetivo. Pensó en el nivel sobresaliente en la calificación, que era mejor que la excelencia. Un rastro de emoción pasó por sus ojos. Hora de irse. Supin buscó el entierro del semidios y entró. Encontrar bestias salvajes que están a punto de alcanzar el rango legendario es un poco difícil. Tampoco nos esperarán. Habían llegado. Joanna estaba analizando la situación para Supin. Tenemos que recurrir a nuestra gente. Pondré carteles y enviaré el mensaje por toda la ciudad. Les pediré a aquellos que están a punto de alcanzar el rango legendario que vengan aquí y les ofreceré una generosa recompensa y les daré artefactos que puedan ayudarlos a enfrentar mejor la prueba del cielo. Supin se dio cuenta de que Joanna se estaba tomando el asunto en serio. Está bien. Pero, ¿obstaculizaremos su progreso si queremos aprovecharnos de su prueba del cielo? La primera reacción de Joanna fue decir que sí, por supuesto. Pero notó que eso podría sonar como si estuviera despreciando a Supin por hacer una pregunta tonta. Hizo una pausa para reorganizar su respuesta y suavizarla. Puede haber alguna influencia. Por lo general, cuando uno está a punto de alcanzar el rango legendario, se busca un lugar seguro, algún lugar al que ninguna otra criatura viviente pueda acercarse. Una vez que aparezcan otras criaturas vivientes durante la prueba del cielo, será mucho más difícil. Supin se sorprendió. ¿Las mascotas también cuentan como esas criaturas vivientes? No. Las mascotas y los amos tienen contratos. La naturaleza reconoce a las mascotas y los amos como uno solo, explicó Joanna. Supin asintió. Pero cuando mis mascotas vayan y se unan a la prueba del cielo, ¿matarán a la persona que se somete a la prueba? Supin tenía más preguntas. Joanna respondió. La prueba será más difícil, pero les daré algunos artefactos para ayudarlos a lograrlo incluso con la presencia de sus mascotas. Por supuesto, si esa persona es demasiado débil, no hay nada más que pueda hacer. Pero la muerte de una persona así no debe ser lamentada. Pronto, pensó en otra cosa. Debes tener muchos tesoros y artefactos. ¿Me das un poco? Joanna se quedó sin habla. Se arrepintió de haber dicho más de lo que debería. Qué pequeño hombre de negocios codicioso. Bueno, supongo, la perspectiva de obtener una buena puntuación en la evaluación la ayudó a decidirse. Ella estuvo de acuerdo fácilmente. Supin se llenó de alegría. Era consciente de que estaba pareciendo codicioso, pero fue tentado. Esta era la divinidad. Los artefactos de Joanna tenían que ser bastante poderosos. Anuncios de Put Future. Solo adquiriría un par de artefactos preciados después de pasar por dificultades en el reino misterioso. Si pudiera conseguir algo aquí, sería invencible. Se culpó a sí mismo por no haber pensado en esto antes. Mientras Supin se culpaba a sí mismo, de repente escuchó la voz del sistema. No se aconseja al anfitrión que consiga esas cosas. El anfitrión no podrá usarlos en el mundo real, incluso si el anfitrión puede sacarlos del sitio de cultivo. ¿Qué? Esa era una manta mojada sobre su cabeza. ¿No puedes usarlos? ¿Por qué diablos no? Los artículos del sitio de cultivo contienen las reglas de su mundo original y esas reglas pueden ser mutuamente excluyentes con las reglas del mundo del anfitrión. El sistema explicó. Un ejemplo sería si le pides a Joanna que lleve a una de sus personas a tu mundo, esa persona tendría que quedarse en la tienda. Eso se debe a las reglas del mundo. A Supin todavía le resultaba difícil de entender.
Entonces, ¿por qué puedo sacar mascotas de los sitios de cultivo, así como comida para mascotas? El sistema respondió. Es porque esta tienda es una tienda de mascotas. Las mascotas se capturan con anillos para atrapar bestias que pueden ayudar a eliminar algunos de los conflictos de reglas de diferentes mundos. Además, las mascotas que se sacan de los sitios de cultivo se venden de forma legítima. La tienda borrará por completo las reglas incompatibles. Eso se aplica tanto a las mascotas como a los artículos que se venden en la tienda. Ambos se pueden retirar de la tienda. Sin embargo, la tienda no ofrece ventas de artefactos preciados. Por lo tanto, los artefactos que el anfitrión saca de los sitios de cultivo solo pueden permanecer dentro de la tienda y serán completamente inútiles una vez que estén fuera de los límites de la tienda. Suping se quedó sin palabras. El destello de esperanza que acababa de encenderse se extinguió instantáneamente. Trató de llorar pero no pudo derramar una lágrima. Entonces, recordó la hoja de hueso del pequeño esqueleto. Primero, esa hoja de hueso no es un tesoro. Por supuesto, hubo algún efecto de las reglas de ese mundo en la espada. Sin embargo, esa hoja de hueso se ha convertido en parte de tu mascota esquelética. Las reglas del otro mundo han sido asimiladas, afirmó el sistema. Suping curvó los labios. Suping respiró hondo y le dijo a Joanna. No importa. No quiero tus artefactos. Juana estaba desconcertada. ¿Él no los quería? Ella se puso alerta. No quería los artefactos. ¿Estaba tratando de pedirle algo más serio? Esas son todas tus pertenencias. Debes haber trabajado duro para recogerlos. Soy tu jefe y no debo aceptar cosas de mi empleado. Suping mantuvo una cara seria, sonando sincera. Joanna parpadeó con incredulidad. ¿Desde cuándo este tipo se volvió tan amable? Pero ya me has quitado suficiente. Drenaste casi la mitad de mi manantial. Tomaste cristales divinos. Al pensar en el manantial, Joanna se sintió enfadada. Ella también respiró hondo para calmarse. Miró a Suping con duda. ¿Entonces qué quieres? La mirada en sus ojos lo avergonzó. Exclamó enojado. Deja de lado esa mirada en tu rostro. ¿Crees que soy uno de esos jefes poco éticos que codiciarían las cosas de sus empleados? ¿Sí? Joanna se dijo a sí misma. Pero no a él. Suping resopló y puso una cara orgullosa. Te dije que ya no quiero tus artefactos y eso es una promesa. No tomaré eso de vuelta. No tomaré los artefactos incluso si tratas de forzarlos. Joanna encontró extrañas sus acciones. Ella lo miró más de cerca. Al mismo tiempo, ella no creía que estuviera mintiendo, lo que la alivió. Ella pensó por un momento. En realidad, tengo algo que te puede quedar bien. Voy a hacer que alguien te los consiga más tarde. No le importaría si Suping solo quisiera un par de artefactos. Lo que le asustaba era que Suping pudiera exigir un precio exorbitante y limpiar sus colecciones. Después de todo, los humanos eran criaturas codiciosas y siempre lo serían. Suping levantó la barbilla. Te dije que no los quiero. ¿No puedes entender mis palabras? Siempre mantengo mis palabras. Puedes darme un artefacto que puede destruir el mundo pero no lo aceptaré. Lo juro. Juana se quedó sin habla. ¿Qué le pasa a él? Tomaré tu palabra, entonces. Joanna trató de sondearlo. Suping resopló. Adelante. Me atengo a mis palabras. Interesante. Está bien. Ve y encuéntrame personas que van a alcanzar el rango legendario. Suping cambió de tema, con una expresión seria. Dado que Suping había alejado el tema de sus artefactos, Joanna ciertamente no lo volvería a mencionar con seguridad. Llamó a sus subordinados y les dijo qué hacer. La noticia se difundió rápidamente. Primero, la gente de la ciudad se enteró de la noticia. La población de la ciudad superaba los 100 millones, incluidos algunos humanos y otras razas que no eran dioses. La noticia causó sensación en la ciudad. Aquellos en la cima del 9º rango se emocionaron y trabajaron aún más duro en su cultivo. Pronto, los subordinados de Joanna enviaron la noticia a otros lugares fuera de la ciudad. De vuelta al castillo de Joanna, Suping se sentó allí, esperando que le llegaran buenas noticias. Por supuesto, no perdió el tiempo mientras esperaba. Le dijo a Joanna que le buscara algunas mascotas de la familia de los truenos para que actuaran como sus compañeros de entrenamiento. Quería hacer todo lo posible para aprender todas las habilidades de la familia del trueno por debajo del rango legendario. Dado que era un pequeño favor, Joanna accedió de inmediato. Los que fueron a entrenar con Suping estaban en el reino del dios verdadero, equivalente al rango legendario. Tenían mascotas que también estaban en el rango legendario.
Algunas de sus mascotas secundarias estaban en la cima del 9º rango. Su Ping tuvo que admitir que su visión siguió expandiéndose cuando fue allí. Había visto pelear a los dioses. No es de extrañar que no le gusten las batallas en la Elite League. Protección contra truenos. Ilusión de la sombra del trueno. Corte de trueno. Se desataron varias habilidades frente a su Ping. Se sentó en el suelo, observando atentamente y estudiando todas las habilidades. Cada vez que aprendía una, les decía a los dioses verdaderos que dejaran que sus mascotas cambiaran a otra habilidad. Uno tras uno. Su Ping estaba dominando más y más habilidades de la familia del trueno. Es una lástima que el gobierno federal considere a Thunder Flash como una de las 10 habilidades secretas por debajo del rango legendario. Esa habilidad es en realidad el rango legendario. Por el momento, no podré aprender eso. Su Ping les dijo a los dioses verdaderos que dejaran que sus mascotas de batalla demostraran Thunder Flash para que él pudiera copiarlo. Sin embargo, para su consternación, se dio cuenta de que la habilidad era complicada. La acción fue aparentemente simple, pero el mecanismo de trabajo escapó a su comprensión. Puedo decir que las reglas elementales del trueno solo me permiten aprender habilidades por debajo del rango legendario. Si puedo aumentar mi comprensión de las reglas del trueno, tal vez pueda aprender las habilidades en el rango legendario, se dijo su Ping. Las reglas elementales del trueno simplemente estaban abriendo la puerta para su Ping. Anuncios de Put Future. Tal vez podría obtener las reglas del trueno de nivel medio del sistema en algún momento en el futuro, pero tendría que ser extremadamente afortunado para hacerlo. Su Ping creía que prefería contar con su estudio que con su suerte. Pensaría en las reglas del trueno y tal vez podría alcanzar el nivel medio por sí mismo. Varios días después, hemos escuchado algunas respuestas. Johanna llegó al campo fuera de su castillo para encontrar a su Ping. Acabo de escuchar que un dios ha sentido el llamado de la prueba del cielo. Comenzará en breve. Su Ping detuvo su aprendizaje. ¿Sentiste el llamado de la prueba del cielo? Parecía sorprendido. Así es. Cuando estés en la cima del 9º rango y estés calificado para pasar al rango legendario, sentirás el llamado de la prueba del cielo. Ese es un sentimiento que muchos buscan en la cima del 9º rango. Una vez que tengas esa sensación, significa que alcanzarás el rango legendario. La prueba del cielo vendrá cuando estés lista, dijo Johanna. Su Ping no tenía idea de los detalles relacionados con el avance de rango legendario. La explicación de Johanna lo había ayudado a comprender. ¿Ha venido ese hombre a la ciudad? ¿Sabe que va a tomar la prueba del cielo? Preguntó su Ping. Johanna sonrió. Está en camino. Pero acaba de sentir el llamado y necesita algo de tiempo antes de que comience, al menos medio mes. Cuando esté listo, puede iniciar el proceso en cualquier momento. El tiempo se puede controlar. Está bien. Medio mes, cierto, un poco largo, pero puedo lidiar con eso. Su Ping hizo algunos cálculos de tiempo. Medio mes solo habría un día y medio en el mundo real. Podría regresar para la prueba del cielo después del partido del día siguiente. Te dejaré el asunto a ti, entonces, dijo su Ping. No te preocupes por eso, respondió Johanna con una sonrisa. Pronto, el que estaba a punto de tomar la prueba del cielo había llegado a la ciudad. Johanna organizó una reunión entre él y su Ping. Este dios era de mediana edad, fuerte y al igual que otros dioses, de unos 4 a 5 metros de altura. El dios de mediana edad no anticipó ver a un humilde ser humano en ese noble lugar. Además, los otros dioses parecían estar asombrados por ese ser humano. El dios de mediana edad podía ver que había dioses verdaderos, dioses celestiales e incluso dioses guerreros. Estar entre ellos aterrorizaba al dios de mediana edad. Encantado de conocerte, el dios de mediana edad saludó a su Ping con nerviosismo, sin atreverse a menospreciar al ser humano. Los dioses nacieron para despreciar a los humanos, pero admitieron que había poderosos entre ellos. Aunque no se pudo determinar el nivel de poder de ese ser humano, el hecho de que estuviera allí en compañía de otros dioses lo hizo aún más extraño. Su Ping también estaba desconcertado y se preguntaba por qué el dios de mediana edad parecía estar tan estresado. Era uno que había sentido el llamado de la prueba del cielo y estaba a punto de convertirse en leyenda. En el planeta azul, sería más reverenciado que venerable de Blade. Una vez que alcanzara oficialmente el rango legendario, podría convertirse en el señor supremo de todo un continente. Pero, ¿por qué sería tan obsequioso? Pronto, Su Ping entendió la razón. Fue por todos los dioses que lo rodeaban. En esta ciudad, los dioses celestiales estaban en todas partes y los de rango legendario estaban por todas partes.
Esta persona de mediana edad que no había alcanzado el rango legendario tenía que ser uno de los dioses promedio en la divinidad. ¿Sabes que estaba pensando en usar el poder de tu prueba del cielo? Preguntó Supin. El de mediana edad respondió de inmediato. Sí, soy consciente de eso. Su Alteza me ha dado un artefacto para ayudarme a pasar la prueba. Puedes venir todo lo que quieras y no tienes que preocuparte por mí. Supin se quedó sin palabras. Bueno, entonces, buena suerte para ti. Esa fue la única respuesta que se le ocurrió a Supin. Por costumbre, quería darle una palmadita en el hombro a ese dios, pero como el hombro estaba demasiado alto, recurrió a darle una palmada de aliento en el muslo grueso del dios. El dios sonrió avergonzado. Los otros dioses lo sacaron del castillo. Antes de irse, el dios de mediana edad se dio la vuelta para echar un vistazo más a Supin, solo para ver que el ser humano había comenzado a discutir algo sobre las batallas con los dioses verdaderos. Ese ser humano, un destello de sentimientos perturbados se elevó en los ojos del dios de mediana edad. Apartó la mirada y se fue. Pronto, llegó el momento de que Supin abandonara el entierro del semidios. Llevaba 10 días aquí. El dios de mediana edad aún no había iniciado la prueba del cielo. Supin hizo algunos cálculos. Debería ser la hora de la mañana de regreso a su casa en el planeta azul. Tuvo que volver a desayunar y enviar a su Lingyue al lugar. Supin no pudo quedarse allí por más tiempo. Tuvo que irse. Un día fuera era aproximadamente 10 días. Supin le preguntó a Joanna, quien dijo que, según la situación actual, el dios de mediana edad necesitaría 2 semanas más para estar listo. Supin llegaría a Eavenstest la tarde del día siguiente o la mañana siguiente. Es hora de irse, le dijo Supin a Joanna. Joanna lo sabía. Ella estaba lista. El remolino apareció y atrajo a Supin y Joanna. De vuelta en la tienda. Supin miró la hora. Su cálculo fue correcto. Había amanecido. Supin sacó a Tan Ruyan del pergamino y le dijo que fuera a refrescarse. Cuando abrió la puerta, ya había más de una docena de personas esperando. Supin ya se había acostumbrado a esto. Además, notó que había menos clientes en comparación con el día anterior. Probablemente fue porque la gente estaba esperando el próximo partido del día. El partido del día iba a ser intenso, sobre todo porque sería el turno de los partidos perdedores de la fase final del grupo para desafiar a los actuales ganadores del top 10. No todas las partes perdedoras pasarían por el desafío, pero pocas estaban dispuestas a admitir su derrota. La audiencia esperaba con ansias esos desafíos, ansiosa por ver si los 10 candidatos principales cambiarían. Llegar al top 10 fue un honor, pero ser reemplazado sería una pena. Supin pensó en Shukuan. Todavía tenía que aparecer. Supin le dijo a Tan Ruyan que primero fuera a recibir a los clientes que esperaban afuera. Pronto comenzó a atender las necesidades de todos los clientes. La mitad de ellos se habían presentado para recoger a sus mascotas. Los que iban a esta hora solían ser clientes repetidores. Algunos recogieron a sus mascotas y se fueron de inmediato sin probar los efectos. Usaron este enfoque para expresar que confiaban en Supin. Todos los clientes repetidos estaban al tanto de los impresionantes efectos. Sus mascotas adquirirían una nueva habilidad o mostrarían un aumento en la fuerza de combate. Podrían probar los resultados cuando fueran a un lugar de batalla para desafiar a alguien. Supin no invitó a los clientes a quedarse. Había aprendido una nueva forma. Escribiría los resultados del entrenamiento de cada mascota en un post-it. Escribiría los nombres de las nuevas habilidades si la mascota hubiera aprendido alguna. Escribiría brevemente qué técnicas de combate habían aprendido las mascotas si las mascotas tenían una mayor fuerza de combate. Los clientes podían conocer los detalles en cualquier estadio de batalla, por lo que no tenían que perder el tiempo esperando su turno en la sala de pruebas. Supin se dio cuenta de que algunos de los clientes habituales preferirían no quedarse en la sala de prueba para comprobar los efectos. Por lo tanto, esta nueva forma también lo haría más fácil para esos clientes repetidos. Pronto, todos los clientes se fueron. Supin se estiró y le dijo a Tan Ruyan que vigilara la tienda. También le dijo a Joanna que cuidara a Tan Ruyan mientras él volvía a casa a desayunar. Capítulo 346. Showtime para Shukuan alrededor de las 7:30 de la mañana. Supin regresó a la tienda después del desayuno y Shukuan llegó poco después. No perdieron el tiempo. Shukuan pagó la cuenta y Supin lo llevó a la sala de pruebas. Supin sacó el contrato de alquiler que le mostró a Shukuan el día anterior y convocó al Dark Dragon Hound para que construyeran un contrato temporal. ¿Cómo puedo hacer eso? Shukuan no sabía qué hacer con el contrato de alquiler. Supin hizo un pequeño corte en el dedo de Shukuan con la uña y le dijo a Shukuan que estampara el contrato con su sangre.
Luego, Su Ping pegó el contrato en la frente del perro del dragón oscuro. Pronto, el trozo de papel se convirtió en energía, sumergiéndose en el sabueso del dragón oscuro. Inmediatamente, sintió que había algo más junto al contrato que había construido con el Dark Dragon Hound, y que algo había echado un velo sobre el contrato. Pero aún podría comandar al perro del dragón oscuro si quisiera. Su contrato con el Dark Dragon Hound era superior al contrato de alquiler. Si Su Ping y Shu Quan dieran órdenes al mismo tiempo, el perro del dragón oscuro solo seguiría las órdenes de Su Ping. Es todo tuyo. Cuídalo mucho. Su Ping palmeó el hombro de Shu Quan. Eufórico, Shu Quan podía sentir el nuevo contrato en su conciencia. Podía sentir al sabueso del dragón oscuro que parecía ser un poco vago y al mismo tiempo violento. Se dio cuenta de que la mascota albergaba una rabia muy arraigada. Esta es una mascota feroz. Shu Quan se alegró. Cuanto más violenta fuera la mascota de batalla, mejor sería. Las violentas mascotas de batalla tendrían poderes más fuertes y no se inmutarían cuando se enfrentaran a oponentes duros. El único inconveniente de tener una mascota violenta era que fácilmente podía resultar contraproducente para el amo. Recuerda, solo 8 horas. Pero ese debería ser tiempo suficiente para que ganes el partido, advirtió Su Ping a Shu Quan. Shu Quan asintió rápidamente. Hizo una pregunta repentina. Señor, si uso el perro del dragón oscuro y mi mascota juntos, ¿podré derrotar a Liu Qingfen? Shu Quan estaba ansioso por una respuesta afirmativa. Había visto de lo que era capaz el sabueso del dragón oscuro el otro día y no podía esperar para probarlo. Estaba muy molesto porque Liu Qingfen lo había derrotado. De los 10 ganadores actuales, el hombre de la familia Mu que más le desagradaba y luego Liu Qingfen. Al comienzo de la Liga Elite, Mu Chen era el más desagradable a los ojos de Shu Quan. Mu Chen también estaba en la clase de Shu Quan. Durante sus 3 años en la Academia Ares, Mu Chen había superado a Shu Quan en todos los aspectos, lo que enfureció a Shu Quan. Sin embargo, dado que Mu Chen no logró llegar al top 10, Shu Quan no pudo desafiarlo. Pero el hecho de que Shu Quan haya llegado tan lejos fue suficiente para avergonzar a Mu Chen. Solo en este punto, Shu Quan se había estado regodeando desde el día anterior. ¿Desafiar a Liu Qingfen? Su Ping se sorprendió de que Shu Quan mencionara este nombre, luego recordó que Shu Quan había perdido ante Liu Qingfen. Sí, claro. Básicamente, puedes ganar, contra todos los demás excepto Qin Shaotian. Shu Quan no podía creer esto. Abrió mucho los ojos con asombro. ¿Podría desafiar a cualquiera excepto a Qin Shaotian? Es decir, podría ganar el tercer lugar con el Dark Dragon Hound. ¡Qué genial sería eso! El quinto lugar no se podía comparar con el tercer lugar. Fue el tercer lugar. Sería capaz de pararse en el podio y recibir el premio. Anuncios de Put Future. ¿Hablas en serio? Shu Quan tenía que asegurarse. Su Ping asintió levemente. No había visto cuidadosamente los otros 10 partidos principales y creía que esas personas probablemente estaban ocultando su fuerza. Y, sin embargo, tenía la sensación de que el más peligroso entre ellos era Qin Shaotian. Si Su Ping fuera a comandar el Dark Dragon Hound él mismo, creía que vencer a Qin Shaotian era factible. Pero no se puede decir lo mismo de Shu Quan. Podía vencer a los demás siempre que no desafiara a Qin Shaotian. Después de que Su Ping le dio una respuesta afirmativa, Shu Quan comenzó a temblar de emoción. No podía imaginar esa hermosa escena. Él podría aplastar a un montón de genios solo con el Dark Dragon Hound. Realmente eres mi querido maestro. Shu Quan gritó mientras estaba visiblemente emocionado. Nunca cuestionó las palabras de Su Ping por un segundo. Había visto las habilidades del sabueso del dragón oscuro, lo que lo había conmocionado por completo. Todo está bien ahora. Ya es hora de decir el último adiós, dijo Su Ping. Shu Quan volvió a sus sentidos. ¿Tienes que decirlo de una manera tan siniestra? Él se quejó. ¿Fue siniestro? No te preocupes. Ir. Shu Quan se fue. Como no había ningún cliente en la tienda, Su Ping volvió a poner a Tan Ruyan en el pergamino y llamó a Su Lingyue. Era hora de que se fueran. En el auto, Su Ping le preguntó a Su Lingyue, ¿estás lista? Su Lingyue respiró hondo. Sí, estoy preparado. Haré lo mejor que pueda sin importar contra quién esté peleando. No, quiero decir, siéntate tranquilo. ¿Qué? Auge. El motor rugió y el auto se alejó. Zona alta. El lugar estaba lleno y los vítores nunca terminaron. El partido aún no había comenzado. En el escenario, cantantes famosos actuaban y animadoras con disfraces sexys bailaban. El ambiente se estaba calentando. Era un buen día, con el sol saliendo alto en el cielo.
La información sobre los 10 ganadores actuales del top 10 se transmitía en las pantallas grandes, así como algunos vídeos de sus batallas anteriores. El público gritaba de alegría cuando veía algunos de los movimientos clásicos. El video más reproducido fue la pelea entre Qin Xiaotian y Su Lingyue. Esa batalla fue considerada como una de las mejores en internet y por muchos expertos en mascotas. Todos creían que el campeón sería Su Lingyue o Qin Xiaotian, siendo Su Lingyue el vencedor más probable. Actualmente, la encuesta en internet mostró que se pensaba que Su Lingyue era la que tenía más probabilidades de ganar el primer lugar y su tasa de apoyo era mucho más alta que la de los demás. Ese nivel de popularidad era comprensible. Después de todo, el dragón de Su Lingyue pudo herir gravemente al juez. Incluso el público en general tendría una idea de lo aterrador que era el dragón. Su Ping condujo hasta el lugar y entró al estadio con Su Lingyue, utilizando un corredor especial para los participantes. Colgados en las paredes había grandes carteles de los 10 ganadores actuales. El corredor era como un salón de la fama. Incluso Su Ping se inspiró en esta atmósfera de honor. Su Lingyue quedó profundamente conmovida por los carteles que nunca esperó ver. Podía imaginar lo que sentirían los participantes cuando entraran y vieran sus respectivos carteles. Todos estarían ahogados por las emociones. Poco después, Su Ping y Su Lingyue estaban dentro del lugar. Como en las rondas anteriores, Su Lingyue fue al área de preparación y Su Ping fue a buscar su asiento. Mira, es Su Lingyue. Ella está aquí. Anuncios de Put Future. Es ella. ¡Ay, Dios mío! Algunas personas que notaron a Su Lingyue gritaron de emoción, lo que hizo que más personas miraran. Por un momento, todos en el lugar comenzaron a gritar su nombre. Más de 100.000 personas gritaban el mismo nombre. La voz que generaron fue alentadora. Su Lingyue todavía no estaba acostumbrado a esto. Tembló cuando escuchó que la gente gritaba su nombre. Fue por emoción, nerviosismo y pura emoción. Eso tenía que ser lo que se sentía como un sentido del honor, ¿verdad? Las lágrimas acudieron a sus ojos. Nunca olvidaría cómo se sentía en ese momento. Este nivel de emoción era algo que todos perseguían. Se sentó y miró hacia el área de miembros de la familia para encontrar a Su Ping. Sabía que alguien más merecía este honor más que ella. Si esas personas supieran que él fue quien me dio las mascotas y de lo que es capaz, perderían la cabeza, pensó Su Lingyue. Antes de darse cuenta, había comenzado a admirar a Su Ping. Pronto, los otros participantes del partido de desafío de ese día habían llegado al área de preparación. Solo había 20 personas en la espaciosa área de preparación. Cuando todos los participantes llegaron, los 4 comentaristas se subieron a la aeronave y volaron. El número de comentaristas había aumentado a 4 de los 2 originales. Se podía decir lo importante que fue la ronda de partidos de este día. Anunciaron las reglas y declararon el inicio del evento. Primero, el desafío coincide. Los comentaristas invitaron a los actuales ganadores del top 10 a subir al escenario. Los participantes pueden elegir cualquiera de los 10 para desafiar. Las voces de los comentaristas resonaron en el lugar. Los actuales ganadores del top 10 estaban parados en una fila en el escenario. Todos exhibieron diferentes tipos de impulso. Algunos de ellos parecían feroces, algunos parecían sombríos y distantes, algunos estaban tranquilos y algunos incluso parecían débiles. Su Lingyue fue la que no se destacó. Parecía ser uno de los empujones. Pero todos los que estaban a punto de desafiarlos sabían que la chica era la más horrible de las 10. La audiencia se calmó después de que las voces de los comentaristas se apagaran. Algunas personas miraban a los 10 ganadores actuales del top 10 y otras miraban a los retadores. Estos últimos también se miraban. Los 10 primeros ganadores fueron difíciles. Déjame. En menos de un minuto, alguien gritó y su voz estaba llena de arrogancia. La gente miró hacia arriba. Era Xu Quan. Se consideró que también tenía el potencial para llegar al top 10, pero finalmente perdió ante Liu Qingfen. Todavía era un participante popular porque todos recordaban su impresionante actuación. Xu Quan, ¿a quién quieres desafiar? Uno de los comentaristas preguntó con una sonrisa. Xu Quan levantó la mano y señaló a alguien en el escenario. Ese gesto hablaba de su arrogancia y al mismo tiempo era un poco tonto. Liu Qingfen. Gritó Xu Quan. Usó poderes astrales para que todos pudieran escucharlo. Al ser un guerrero mascota de batalla de 6º rango, podía enviar su voz a todos los rincones cuando usaba poderes astrales para amplificar su voz. La gente todavía estaba atónita por su respuesta. ¿Quería desafiar a Liu Qingfen? ¿No perdió contra él? ¿Por qué querría desafiar a Liu Qingfen nuevamente?